ahora sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó la olla de los grillos y puso a todo el país a discutir cuando apenas vamos a entrar en el tercer año de su gobierno sobre quiénes podrían ser las figuras que sucederían al presidente López Obrador en el sexenio que comenzará en el todavía muy lejano 2024. Hoy el presidente López Obrador sacó una baraja con muchos ases, con ases algunos de ellos inesperados, que nos hablan no solo de lo que está, de las cosas en las que está pensando el propio presidente, sino sobre todo, en dónde está su objetivo, dónde está la mirada de este animal político, de esta fiera de la política mexicana que es el presidente López Obrador. Mire nada más, mencionó hoy en primer término, a la jefa de gobierno, a la gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y esto, sin lugar a dudas, pues no es casual, no es de ninguna manera aleatorio, pero sobre todo no es cándido, no es inocente. El presidente López Obrador sabe perfectamente lo que hace, sabe perfectamente cuál es el peso demoledor de cada palabra que enuncia y sabe muy bien que para leer lo que pasa por su cabeza, pues no hay más que analizar con la frialdad de los datos lo que está enunciando. La jefa de gobierno, sin lugar a dudas, la gobernante, llamémosle estatal, la gobernante estatal más cercana al presidente López Obrador, está en la mente del presidente, está en el ánimo del presidente y sin lugar a dudas es la carta más fuerte del presidente de la República. No es casual que la haya mencionado por delante de quien también es uno de los elementos más importantísimos de su gabinete, el canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué el presidente López Obrador lo menciona a él en segundo término? Pues habrá que ir analizando poco a poco los detalles de la enunciación, pero no deja de ser singular, no deja de ser significativo este ejercicio de expresión de sus preferencias del presidente López Obrador. El presidente también mencionó al embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, un hombre que ya en otros sexenios, incluso desde el sexenio de Ernesto Zedillo, se ha mencionado muy reiteradamente como una figura potencialmente presidenciable. En muchos momentos, Juan Ramón de la Fuente ha sido considerado pues el as bajo la manga de los grupos progresistas más moderados, los menos radicales, llamémosles así, y pues en algunos casos es visto con cierto recelo por parte de los grupos más duros de la izquierda mexicana, que lo consideran pues básicamente un neoliberal moderado o un progresista de derecha. Hay una voz ahí muy significativa en la izquierda que no termina de empatar, de congeniar con el embajador mexicano ante Naciones Unidas, pero el hecho de que lo mencione en tercer posición el presidente López Obrador, pues lo pone de lleno, lo pone en el carril principal de la contienda de lo que el presidente dijo: no son tapados, son destapados. Mencionó también el presidente López Obrador a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, sin lugar a dudas una mujer que tiene que responder a las altas expectativas que hay en torno de ella,
ahora que ocupa una cartera de primer nivel en el equipo del presidente López Obrador. Muchos de nosotros, y eso tenemos que también expresarlo, cuando se constituyó el gabinete del presidente López Obrador, pues leímos que había habido un cierto pues castigo, un cierto acto de relegarla al no haberla incluido en las principales carteras del gabinete y haberla pues enviado a la Cámara de Diputados, donde pues el papel ni siquiera era de primera línea, porque era la vicecoordinadora de la bancada, no era la líder de la bancada mayoritaria, y pues parecía que había una especie de castigo. El brinco que da hacia la Secretaría de Economía, el brinco que la pone en la primera línea del gobierno federal, pues va a requerir de ella una gran destreza política, una muy amplia, un amplio despliegue de recursos, principalmente creativos, imaginativos, para saber pues de qué está hecha verdaderamente la hija de Maquío, de Manuel Cloutier, el gran líder social de la derecha. El hecho de que esté en el ánimo del presidente, por supuesto, también habla mucho de lo que ha pasado en los últimos meses desde que ella ocupa esta cartera, que pues en manos de Graciela Márquez Colín pues prácticamente estuvo invisibilizada. Un tremendo fracaso el de la antecesora de Tatiana Cloutier, que hoy pues vuelve a poner a la Secretaría de Economía, una dependencia fundamental en el gabinete del presidente López Obrador, en la primera línea de fuego del equipo. Y una mención que llevó a cabo el presidente, que a mí en lo particular me llenó no solo de dudas, sino incluso me arrancó una sonrisa. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, sin lugar a dudas, y lo digo con absoluto respeto por el propio exsecretario de Educación Pública, sin lugar a dudas, una de las figuras más decepcionantes del equipo del presidente López Obrador en la primera mitad de su gobierno. Un secretario de Educación gris, completamente desdibujado, completamente desencanchado, diría yo hasta quizá un poco oxidado en términos políticos, pero también en términos sociales, con una cartera verdaderamente grande para pues el tamaño de trabajo con que respondió Esteban Moctezuma, una figura que para muchos, entre quienes me incluyo, pues fue más decepcionante que estimulante, un hombre que no se pudo desprender de estos señalamientos de ser pues una marioneta de los intereses de Ricardo Salinas Pliego en la educación, y pues un papel pues verdaderamente gris en todos los sentidos. No se impulsó la profunda reforma educativa que hablaba pues de desmantelar el aparato ideológico que se montó en la SEP para convertir al pueblo mexicano en una mano de obra calificada dócil ante el neoliberalismo. No se renovaron los planes de estudio, no se renovaron los libros de texto, fue muy tímido el trabajo en términos de transformación que llevó a cabo Esteban Moctezuma, y que para muchos, insisto, pues no requiere mayores calificaciones que el exilio al que muchos interpretamos que se debía su cartera como embajador en Estados Unidos. Esta mención que hace el presidente de la República de las principales figuras de la izquierda o de Morena, del movimiento de Morena, que podrían encabezar una campaña presidencial, también incluyó a la secretaria de Energía, a Rocío Nale,
una figura que ha ido construyendo su liderazgo en la medida que pues se ha ido también construyendo la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Está pues prácticamente unido su futuro político a la posibilidad de terminar en tiempo y en forma la refinería que se construye en el estado de Tabasco. La participación de Rocío Nale en el equipo del presidente López Obrador ha dado pues, pasos muy significativos en materia de relaciones internacionales con el precio del petróleo, por ejemplo, pero sin lugar a dudas la gran carta de Rocío Nale será esa refinería que funcione bien y que esté a tiempo para que el propio presidente López Obrador la pueda echar a andar. Y también, ahora que hablamos de esta cascada, de este abanico, le llamo yo este pócar que nos presenta el presidente López Obrador de figuras, pues llama también mucho la atención las ausencias, los nombres que se le olvidaron al presidente López Obrador, que además pues abre una profunda discusión sobre quiénes sí y quiénes no. Uno de los nombres que sin duda más se notó en cuanto a ausencia, sobre todo porque es creo que el único que ha ido ahí levantando su manita de que sí quiere y sí quiere, pues es el líder de los senadores, Ricardo Monreal, un hombre que, como ya sabemos, tiene más ambición personal que lealtades hacia el proyecto de la Cuarta Transformación, un hombre que tiene más ambición personal que capacidad de acercamiento con la sociedad, un hombre que tiene más ambición personal que que programa y proyecto de país. La ausencia, el hecho de que el presidente no mencione para nada a Ricardo Monreal, pues sin lugar a dudas dice mucho, no solo de cómo califica el presidente esas deslealtades del Zacatecano, sino sobre todo cómo lee el presidente, cómo lee el primer mandatario a las figuras que se están moviendo y no necesariamente se mueven al ritmo de la Cuarta Transformación. Es una idea muy significativa la de que el presidente no considere a Ricardo Monreal para tomar el relevo generacional que menciona en la presidencia de la República, pero es muy importante también leer lo que el propio Ricardo Monreal opine sobre esta ausencia, sobre este olvido que para muchos significa el principio del fin de la relación entre el presidente López Obrador y el político zacatecano ambicioso y diría yo vulgarmente ambicioso Ricardo Monreal. Bonita carta la que nos presenta hoy el presidente López Obrador, bonito panorama de figuras de la izquierda que están ahí posicionándose, que están ahí trabajando y que están ahí en la lógica del presidente López Obrador intentando construir los liderazgos que vendrán cuando este sexenio comience su inevitable ocaso. Falta mucho todavía, pero sin duda ha sido un ejercicio muy interesante el que nos dio hoy el presidente López Obrador, dando a conocer estos nombres. Seguramente irán moviéndose estas figuras en los próximos meses, en los próximos años, y habrá que ir observando qué tanto se desfondan en la carrera o qué tanto se fortalecen llegado el momento. Los nombres allí están, las trayectorias allí están, y nosotras que estamos del otro lado, pues haremos lo nuestro para seguir con lupa a estos personajes, a estas personalidades de la Cuarta Transformación, porque sin lugar a dudas, entre ellas, entre ellos, es muy probable que se encuentre
la próxima presidenta de la República o el próximo presidente de la República. Ya habrá tiempo de seguir observando este nuevo fenómeno del relevo abierto, explícito y expreso que lanza el presidente López Obrador en la izquierda mexicana. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.